Amados hermanos, aquello que se veía lejano hoy ha tocado nuestra nación. Y en medio de esta crisis sanitaria y como ciudadanos respetuosos de las leyes y también tomando todas las medidas necesarias para cuidar de la integridad física nuestra y de nuestras familias, hemos vuelto a donde todo comenzó, a nuestros hogares. Y sé que en cada uno de ellos, ustedes y su grupo familiar, están levantando un altar familiar para celebrar el nombre de nuestro Señor y también para levantar un clamor por nuestro país y el mundo. Hoy quiero llevarles una pequeña reflexión basado en el pasaje de las Escrituras en Lucas, en el capítulo 24, desde el versículo 13 al 36, el cual les rogaré que en sus hogares puedan leer detenidamente, y que nos habla acerca de una caminata muy especial. Esta reflexión lleva como título Manteniendo nuestra fe en momentos de crisis. Esta narrativa nos sitúa en un día muy especial, el día del gran milagro, la resurrección de nuestro Señor Jesús, pilar fundamental de nuestra fe. Dos de sus discípulos iban desde Jerusalén, camino a una pequeña aldea situada a unos 11 kilómetros de distancia, llamada Emaús. Sus corazones estaban llenos de pena, llenos de tristeza, llenos de desánimo y desesperanza, porque aparentemente todo en lo que ellos en algún momento habían creído y a lo que se habían aferrado se había derrumbado. Aquel que los había liderado había muerto. Ese mentor, ese guía, ya no estaba aparentemente a su lado. Y esa promesa de que resucitaría al tercer día no se había cumplido. En pocas palabras, su fe se había apagado, su fe se había derrumbado. Por lo tanto, era tiempo de volver a lo que hacían antes de conocer a Jesús. En esta historia nos encontramos con dos metáforas. Una, Jerusalén, que se interpreta también como la iglesia de Cristo, donde los discípulos conocieron y aprendieron acerca de la espiritualidad y sobre todo acerca de Jesús. Y por el otro lado está Emaús, que representa el exilio, el abandono de su fe. Si Jesús ya no estaba entre ellos, nada tenía sentido. Estar juntos ya no tenía sentido, porque aquel que los unía, aquel que hacía milagros y sanidades, ya no estaba, había muerto. Mientras caminaban, discutían de lo que había acontecido, y quizás se reprochaban el uno al otro, y quizás reprochaban a alguno de sus compañeros, de los discípulos, o se culpaban acerca de lo que podrían haber hecho para poder salvar a su maestro, hecho en favor de él. Entonces aparece en el camino un extraño y sale a su encuentro, tal como aquella primera vez, cuando Jesús salió a su encuentro. Esta vez sus ojos están llenos de amargura y pesar. Su tristeza y desánimo han nublado sus ojos, que les impide reconocer a su maestro, al mentor de sus vidas. Aquel con el que compartieron el pan, con el que compartieron el vino, con aquel que pasaron largos momentos de conversaciones, pero en este momento eran incapaces de reconocerle. A pesar de la arenga de Jesús y declararles a través de toda la Escritura lo que hablaba de él, aún sus corazones estaban desorientados y no eran capaces de reparar a la luz del relato del Maestro.
asimilarlo con lo que ya sabían de él. Entonces llegan al final del camino. Y este extraño quiere seguir su camino. Pero algo había impactado sus corazones. Algo había impactado sus vidas. Algo que aún no lograban entender. Pero sentían la necesidad imperiosa de seguir en compañía de este extraño. Entonces le invitan a pasar a su aposento, donde ellos iban. Y llega el momento culmine, el momento de sentarse en torno a una mesa. Y este extraño, como solo él sabía hacerlo, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio de comer. Entonces le reconocieron. Era verdad, Jesús había resucitado. La fe estaba de vuelta, ese ardor en sus corazones mientras caminaban. Y cuando les hablaba las Escrituras, no podía ser otro que el mismísimo Maestro. Todo en cuanto habían creído estaba de vuelta. Había retornado la fe. Entonces se dan cuenta que están en un lugar equivocado y retornan prontamente a Jerusalén con el único objetivo de pregonar que verdaderamente el Señor Jesús ha resucitado, que verdaderamente el Señor Jesús cumplió lo que les había prometido. Y nos encontramos hoy en medio de una crisis mundial que nadie imaginó, donde muchos han abandonado su fe. Muchos van de camino a Emaús, porque aparentemente los problemas, sobre todo las enfermedades, parece que hacen inmensas cada día. Y escuchamos de infectados, escuchamos de contagiados, por aquí y por allá, y muchas personas muriendo por todos lados. Entonces, el corazón del hombre desmaya. Y al igual que los discípulos, la humanidad vaga sin fe y sin esperanza. Por una simple razón, porque Dios ya no está en sus vidas. Ellos se han encargado de sacarlo de los gobiernos, de sacarlos de la política, de sacarlo de los colegios. La sociedad ha preferido vivir sin Dios. Le han dado vuelta a la espalda o simplemente le han rechazado. Y en el versículo 36 de este mismo capítulo de Lucas, Jesús vuelve a aparecerse. Y como siempre lo hace, aún en nuestras vidas, aparece en el momento preciso. Y la Escritura dice que se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. ¿En qué estamos nosotros, hermanos, como iglesia? ¿Estamos en Jerusalén o estamos caminando sin rumbo hacia Emaús? ¿Nuestra fe permanece firme en Dios a pesar de lo que escuchamos y vemos a nuestro alrededor? ¿A pesar de los rumores por todos lados? ¿A pesar de que la humanidad se hunde en la crisis mundial? ¿O por el contrario, hemos abandonado nuestra fe y caminamos destinados a volver atrás, destinados al fracaso? Amados hermanos y amigos, en estos momentos donde parece que todo está perdido, nosotros como la Iglesia de Cristo debemos levantarnos, ponernos en pie y levantar nuestra voz, y debemos llevar el mensaje de Jesús, esas buenas noticias de que en Jesús tenemos paz y esperanza. Y como dice la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La humanidad está esperando ansiosa este mensaje de paz. Que Dios Todopoderoso les bendiga, hermanos y amigos, y los anime a seguir adelante. Que la paz del Señor les bendiga.